¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Continuamos con nuestra serie, la revisión de los principales temas de política, hoy discutidos por los partidos que aspiran a la presidencia, temas que están en las plataformas y que vale la pena comparar. Hoy hablaremos de la política exterior, un asunto que merece toda nuestra atención porque el globo está cambiando y porque la sobrevivencia de nuestro país como nación se ubica en diagnosticar ese cambio y en tener estrategias precisas, puntuales, inteligentes para insertarnos en ese nuevo orden o desorden global. Hoy hablaremos de lo que dice la plataforma de Andrés Manuel López Obrador, los planteamientos que hace Ricardo Anaya, la visión que tiene José Antonio Meade, en qué se parecen, en qué se diferencian y sobre todo qué quieren decir con algunas frases que suenan muy simplistas, pero que quizá podrían contener mucho mayor interés del que uno supone. Política exterior. Comenzamos. Bueno, pues abrimos nuestra conversación de hoy anunciada sobre la política exterior y la verdad es que me enorgullece enormemente quienes me acompañan esta noche por los lugares donde están, por cómo han pensado el país en el mundo, porque son voces de las que uno aprende con frecuencia desde hace mucho tiempo. Le doy la bienvenida, como es tradición, a cada uno y se presentan, por favor. Luis Rubio, comenzamos con usted. Luis Rubio, soy presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Me parece que es un momento único para México porque lo internacional y lo nacional es indistinguible, lo político y lo económico es indistinguible, todo interviene y es un momento fascinante por el debate público al respecto. ¿Estarás de acuerdo entonces que la política interior y la exterior son indistinguibles? Son indistinguibles y son ambas necesarias. Le doy la bienvenida a Guadalupe González. Bueno, me da mucho gusto. Muy buenas noches, Guadalupe González González, profesora asociada del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Este es un momento importantísimo porque el mundo está cambiando de una situación en donde teníamos una gran potencia hegemónica que estaba decidida a poner orden y resulta que ha renunciado. Entonces el orden no nos va a venir de fuera. Y estamos en una situación en donde México tiene que poner en orden la casa, pero también ayudar a poner al orden internacional en un canal de mayor certidumbre. Por eso creo que es importante este debate. Lo pones muy bien. Ahora, si hablaste de esto, te falta hablar de otro que sí tiene muchas ganas de poner en orden al mundo. Esta discusión no se da sin China, Guadalupe. Así ¿no? es. O sea que hay una relación también cambiante con el globo en su conjunto. Joana Zubich, me da muchísimo gusto. ¿Qué tal? Hola, soy Joana Zubich, coordinadora académica de la Universidad Anáhuac, México, y me parece que es importante hablar de la política exterior que está ausente en los debates y pues es la cara de la misma moneda, la política externa y la política interna y coadyuva al desarrollo, ya como lo dijo Guadalupe, estamos en un mundo muy incierto donde hay muchos vacíos, donde no priva el derecho internacional. Entonces realmente es muy importante, en un mundo tan globalizado, es sumamente relevante este tema y nuestra relación bilateral. Cuando yo empezaba mis estudios universitarios, algún profesor un día me dio una tesis que me sigue haciendo ruido en la cabeza. A lo mejor ustedes me ayudan a saber si es falsa o cierta. Que si uno vivía en país pequeño, país como Suiza, por ejemplo, la proximidad con el mundo pues estaba a unos cuantos kilómetros. Entonces la política internacional era muy relevante. Pero cuando uno vive en países con territorio muy grande, Estados Unidos, Rusia, México entre ellos, se ve lejísimos el problema internacional. En todo caso uno tiene un par de fronteras y es todo lo que importa. Y eso explicaría por qué poblaciones como la nuestra parecían indolentes, indiferentes frente al exterior. ¿Tenía razón mi profe? ¿O lo que pasa es que la globalización cambió esa regla?
Yo sí comparto esa tesis. De hecho, las investigaciones sobre bases sociales y actitudes hacia el mundo te demuestran que los países grandes son más autorreferentes que los países pequeños. Y no tenemos que ir a países, digamos, muy lejos de nuestro continente, simplemente volteamos la cara a Cuba, por ejemplo. O sea, Cuba en una situación, un país pequeño, una economía 1000 veces más pequeña que la nuestra, y por necesidad, ¿no? Y también por la tensión que tiene la relación con Estados Unidos, tiene una diplomacia muy activa en el mundo. Pensemos en otro país como Singapur. Yo creo que algo hay de eso. Por otra parte, me parece que si vemos a un país como Estados Unidos, la parte internacional es muy poco relevante y eso confirma esa parte de la tesis. Pero lo que ha pasado es que las comunicaciones, los vínculos financieros internacionales, la globalización de la producción, donde ya no hay prácticamente ningún lugar del mundo que fabrique todo en un mismo lugar. Por ejemplo, un automóvil se fabrica en decenas de países o pedazos en decenas de países. Cuando hay una huelga o cuando hubo el accidente, primero el tsunami y después el accidente nuclear en Japón, eso paralizó a varias líneas de producción de automóviles porque ahí se fabricaban unas piecitas que tenían que ver con todo el resto. Entonces, las crisis financieras no nos han venido de aquí adentro, nos han venido por decisiones o por tonterías nuestras, pero como consecuencia de decisiones en los mercados de Londres o de Nueva York o de cualquier otro lugar. Entonces, sí hay Simplemente algo. la globalización nos empieza a obligar a vernos como países pequeños, digamos, cómo se ven los países pequeños. Y estamos absolutamente vinculados a lo que pasa en el resto del mundo, nos guste o no. Bueno, eso y además, por ejemplo, la migración. O sea, recordemos que el 10% de nuestra población no vive en este territorio, está en otro lado. Eso ya nos obliga necesariamente. Y Donald Trump nos recuerda todos los días, casi a toda hora, a partir de su Twitter, que el mundo exterior existe. ¿Nos está dando ese fulano conciencia de nuestro ser en el mundo? Conciencia, y además está utilizando otra forma de comunicar y hacer política. Ahora ya es hacer política a través de Twitter, ¿no? Entonces, lo que, digamos, estamos también tan interconectados que los medios de comunicación, Internet, ha hecho que también nosotros y la gente común y corriente estemos enterados de lo que pasa en el mundo, ¿no? Incluso hasta en el pueblo perdido que no aparece en Google Maps, realmente nos afecta, ¿no? Entonces, y Trump, claro que ha marcado un parteaguas donde todos los líderes mundiales de todos los sectores y áreas tenemos que levantarnos y lo primero que hacemos es leer el Twitter de Trump. Durante muchas décadas México mantuvo una política con principios más o menos estables, una brújula más o menos clara, el norte estaba claro, el sur también, en fin. Pero ciertamente empezamos a modificar nuestra política exterior al mismo tiempo que se dio la alternancia y al mismo tiempo que cambiamos de siglo. Yo quisiera dedicarle un momento nada más, una ronda a esa conversación. La Cancillería de Jorge Castañeda, hijo, hizo un parteaguas. Es decir, de entrada una obsesión por el norte y yo me atrevería a decir, en su caso, incluso un desprecio por el sur, una distancia con Europa, no mayor cercanía, incluso las cosas se fueron complicando después, que nos generan ruidos, descomposición de las relaciones con América Latina, demasiada apuesta al norte. ¿Sigue esa Cancillería marcando la política de hoy o fue solamente el periodo de Vicente Fox? A ver, yo creo que yo pondré lo formularía de otra manera, porque no creo que sea tan claro el cambio en el año 2000, que hay cambios. Yo creo que si lo vemos en perspectiva histórica, en México ha habido como tres grandes doctrinas de política exterior, ¿no? Una, lo que podemos llamar el nacionalismo revolucionario, basado en estos principios, en donde básicamente lo que se trataba era de gestionar bien una relación con Estados Unidos con base en contrapesos, ¿no? Eso. Después un periodo que yo llamaría más bien de un pragmatismo económico, en donde es ahí, me parece a mí, de Salinas, ¿no? Digamos, que ahí me parece que es el primer parteaguas bien importante, porque es cuando México decide que quiere una asociación formal con Estados Unidos. Ahí es donde la relación con Estados Unidos se convierte en el norte de nuestra política exterior. Y luego en el año 2000 se inicia como otra perspectiva que yo llamaría... ¿No tiene una mala relación con América Latina? ¿Perdón? Salinas no tiene una mala relación con América Latina y con Cuba. Pero sí hay un cierto distanciamiento.
Y de hecho, de ahí empieza a surgir una serie de efectos, por ejemplo, como la formación del Mercosur. Es decir, hay en América Latina se piensa que México se va hacia Esa es una el respuesta norte. al TLC. ¿Mm? Es una respuesta al CLC. Es una en buena respuesta medida. al TLC. Entonces yo tengo una visión un poquito distinta. En el 2000 viene otro cambio que pasa por lo que yo llamaría un liberalismo multilateral, en donde se trata no solamente de mantener una relación cercana con Estados Unidos, sino también de abrir otros frentes como promoción de democracia y derechos humanos, que es en muchas ocasiones lo que abre una brecha con América Latina en donde la agenda es distinta. Yo complementaría, coincido 100% con lo que dice Walu, pero me parece que hay otro elemento y es que creo que el triunfo de un partido distinto, la alternancia política, hizo como que liberó a nuestros políticos, a Jorge Castañeda, a Vicente Fox, de la relación tradicional del nacionalismo revolucionario, y realmente es una rebelión contra la doctrina Estrada, más que contra cualquier otra cosa. Fue el que podemos ¿Cuál ir es a la leer. doctrina Estrada? Bueno, es aquella doctrina que viene del cardenismo, del nacionalismo revolucionario, en el cual México no juzga a otros estados, México está por la autodeterminación de los estados y por lo tanto no queremos que nadie intervenga en nuestros propios asuntos. Yo no me meto en los asuntos de otros para que no se metan en Así mi es. casa. Y la idea es que de esa manera protegemos un sistema político que funcionaba a su manera y en su momento y en su economía. En ese momento hubo así un sentido de que nos liberamos de eso y podemos ir a juzgar igual a los cubanos que a los americanos, que a los sudamericanos, y no tenemos problema con eso. Tiene otras consecuencias, pero yo no estoy seguro yo creo que el acercamiento comienza en 88, en el acuerdo famoso de Houston, en que George Bush padre y Salinas se ponen de acuerdo en que la solución de los problemas de México y algunos de Estados Unidos se resuelven en la capital del otro país. No había todavía el Tratado de Libre Comercio, ni mucho menos, eso tomó 2 o 3 años, pero hubo un entendimiento de que tenemos que entendernos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que resolver en conjunto problemas. La frontera se ha vuelto demasiado complicada y México tenía un problema económico enorme que se percibía solo se puede resolver si tenemos clara la relación económica. Y ojo, a partir también del año 2000, América Latina tiende en términos ideológicos hacia la izquierda. Y lo que es Colombia y México son dos gobiernos principalmente con un enfoque de derecha, y pues también México se queda un poco aislado de eso. A ver, si habíamos logrado, doctrina Estrada o no, tener mucha influencia en Centroamérica, mucho más allá, en momentos clave, en nuestra conversación con Cuba, y había una conversación estrecha, la hubo con Chile, la hubo con Argentina. Brasil siempre la discusión ha sido complicada, pero sí perdimos influencia en esa zona. Pues no hay duda, pero eso empezó con Zedillo, que ya ni siquiera se acercaba con Castro. Sí, Sí. ya había un distanciamiento desde entonces, no fue una cosa que comenzara con el gobierno ya del PAN y de Jorge Castañeda. Dice el regreso del PRI. Entra Enrique Peña Nieto y uno hubiera supuesto que se iba a regresar al nacionalismo revolucionario, y no, en realidad es una continuación de la política exterior previa. Es que ya no se puede regresar. Ya no podemos reconstruir una cosa que ya se superó. El nacionalismo revolucionario o el desarrollo estabilizador que fue su consecuencia no puede recrearse en un mundo global en el cual tenemos líneas de producción totalmente integradas a través de la frontera, en el cual tenemos una dependencia enorme de la colocación de deuda del gobierno para financiar sus actividades y sus proyectos y su infraestructura en el resto del mundo. Simplemente es inconcebible volver a cerrar como se pretendía. Yo creo que sí lo intentó Enrique Peña Nieto, pero resultó incongruente con sus propias reformas, no nada más con lo que ya estaba pasando. Y eso hizo que se aceptara lo que existía sin mucho pensamiento, simplemente se continuó más por inercia que por cualquier otra cosa. No hay una sola iniciativa que yo recuerde que fuera significativamente distinta a lo que habíamos vivido en los años pasados. Yo creo que ha habido una enorme continuidad en materia de política económica internacional de México desde 1994, quizá 1988, aunque ahí todavía no era claro que se iba a firmar un acuerdo de libre comercio con América del Norte, que yo creo que a partir de ese momento la relación con Estados Unidos y el Tratado de Libre, el Telecán, se convierte en dos cosas: el norte de nuestra política exterior, La brújula. pero la brújula, y por otro lado el ancla
de un proyecto económico, porque de alguna manera el Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue sellar varias de las reformas económicas. Cuando viene de regreso el PRI, se trata de profundizar ese norte. ¿Sí? Claro, con ciertas compensaciones, digamos, buscando otros temas, porque el interregno de los gobiernos del PAN lo que hacen es ampliar la agenda. Es decir, venía México con una apertura económica al mundo, pero con una cerrazón política. Lo que hacen los gobiernos del PAN fue abrirse políticamente al mundo, y eso tuvo consecuencias enormes, porque entonces si te vas a dedicar a promover derechos humanos, o lo que Jorge Castañeda decía, bueno, vamos a firmar todos estos acuerdos internacionales para anclar la democracia en México. Entonces, es una agenda distinta. Que empieza ya con Zedillo. Digamos, todos los temas de derechos humanos, Zedillo actualiza todos los convenios internacionales ya desde la época de Zedillo, ¿no? E incluso el gobierno de Peña Nieto, por más que se ha querido cerrar, por ejemplo, en los casos de las investigaciones de Ayotzinapa y demás, han habido organismos internacionales que han venido aquí a hacer investigaciones. Farol y demás, de ¿no? la calle que alumbra la casa, lo llaman. Pues sí. Ahora, hablaban de 3, digamos, momentos. El cuarto, supongo, es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, si va a durar 4 o va a durar 8 años. Pero ciertamente no puedes bailar tango a uno. No puedes tener un norte si el norte de pronto ya no te quiere. Y es probable que este rompimiento con Estados Unidos se haya dado desde la administración Obama. Es decir, que no solamente tenga que ver con el personaje, sino una nueva fase de esta relación. ¿Cómo caracterizar una relación con Estados Unidos cuando quizá ese modelo abierto en época de Salinas también, si no se agotó, se está transformando? Yo creo que sí hay, las raíces sí están en el gobierno de Obama. Sin embargo, México, para todos los que son, como dicen, como en las escuelas americanas de política exterior, de los realistas, los que aceptan el mundo como es en vez de tratar de modificarlo, para ellos México es un factor fundamental de su seguridad. El que la frontera mexicana funcione, el que México sea próspero, el que México no sea una fuente de problemas, es una fuente de seguridad. Y esa fue la razón por la que el gobierno de Bush aceptó inmediatamente la idea, y además con enorme gratitud, la idea de que México se acercara, porque ellos veían que si México ya estaba viendo a Estados Unidos como parte de la solución, tendríamos una etapa muy buena. Trump rompe con esto, pero no más con eso, lo que dijo Waldo al principio es paradigmático. Rompe con la idea de que Estados Unidos tiene que mantener el orden mundial como la gran potencia, como habían sido todas sus potencias predecesoras. Y eso nos crea una situación totalmente nueva, que no es fácil que modifique la estructura económica que ya hemos construido con ellos, pero desde luego obliga a una visión política muy diferente. Sí, yo creo que Trump sí es un parteaguas, no solamente para la relación entre México y Estados Unidos, sino es un parteaguas en el sistema internacional. Representa, no sabemos qué vaya a ocurrir después, yo diría la demostración de un cansancio hegemónico. Hay un sector importante dentro de los Estados Unidos que ya no quiere mandar, que ya no quiere pagar el costo de ser el que esté viendo si se pelean unos o se pelean otros. No quiere, hay un votante en los Estados Unidos que considera además que se ha abusado del papel que Estados Unidos ha venido desarrollando como el paladín, por ejemplo, del libre comercio, o el que en algún momento dado paga las cuotas en Naciones Unidas. Hay un cansancio hegemónico. Por eso me parece que no solamente es un tema de Trump, y que bien nos haría a los mexicanos pensar en una perspectiva de más largo plazo. Yo creo que en política exterior hay una receta infalible. Siempre hay que estar preparados para el peor escenario, porque en el sistema internacional, a diferencia de otras áreas, uno nunca sabe por dónde va a saltar la bola, porque no sabes qué va a pasar. Yo creo que sí es importante prepararse para un mal escenario, y en ese sentido, pues ahora sí que empezar a pensar de una manera distinta. Esto no significa
digamos, que haya que romper con Estados Unidos, para nada, no estoy diciendo eso, siempre estoy diciendo que hay que pensar cómo recomponer una relación con Estados Unidos, ¿no? Que hay una enorme integración económica, productiva y social, pero al mismo tiempo que tienes una parte del sector de la clase política en los Estados Unidos que considera que Estados Unidos, o aparte, digo, que México puede ser parte de su problema, no de la solución. Tenemos que rediseñar la política exterior asumiendo, y perdonen la metáfora, puede ser chocante, pero es así, que el hermano mayor ya no está ahí para protegernos del resto del mundo ni para negociar por nosotros temas, es decir, que nos volvimos adultos con plenos derechos y plenas obligaciones de cara al globo. Voy a corte y regreso para ahora ver cómo los partidos que están compitiendo por el poder, los candidatos, las plataformas que se presentaron, responden a este contexto que se acaba de describir. No se vaya, volvemos para hablar de la política exterior mexicana. Pues no hay nada más difícil que cambiarle la llanta al coche cuando el coche está andando, y es más o menos lo que vamos a tener que hacer ahora con la política exterior. El mundo está cambiando, Donald Trump ha planteado desafíos muy importantes, digamos, el poder de última instancia en el mundo renuncia antes de tiempo a hacerse cargo. China está entrando como un competidor importante. La Unión Europea, la verdad es que por fin cuajando, digamos, como una bujía potente, por lo pronto en lo económico y políticamente seguramente también. Y en ese sentido México tiene que revisarse. Yona, a ver, ¿dónde ves a la clase política mexicana? A ver, déjame planteártelo así. Los partidos, por ejemplo, ¿qué tienen que decir frente a esto que se está planteando esta noche? Yo pienso, incluso si uno analiza las plataformas de los candidatos, la política exterior casi no vislumbra. Incluso en el segundo debate se trató muy poco este tema, pero me parece que es sumamente relevante porque vivimos cada vez un mundo mucho más complejo, donde sí vamos a tener que seguir teniendo una relación con Estados Unidos, y a mí sí me gustaría hacer énfasis porque nos concentramos mucho en Donald Trump, y desde los gobiernos pasados México concentró su relación con el presidente, con el Poder Ejecutivo, y todos veíamos como lo máximo que existieran estas reuniones entre los presidentes, el de Estados Unidos y de México. Me parece que la relación con Estados Unidos es mucho multitemática, a diferentes niveles. Eso se va a tener que manejar. Ahora, bueno, ya no va a haber un interlocutor que hable con el yerno de Trump, ¿no? Que también vamos a ver qué va a pasar. Y me parece que se está recuperando esta relación con América Latina, porque también nosotros sí los abandonamos, y hay un resentimiento de los países latinoamericanos de decir, ahora sí regresas conmigo, ¿no? Y también desde que México firmó el TLC, el Telecán, los mismos países latinoamericanos nos vieron como norteamericanos. Entonces, ahora estamos regresando con esta diversificación. Todos los partidos políticos hablan de esta diversificación, que me parece que puede ser una oportunidad para México. Sin embargo, lograr esa diversificación, sobre todo en términos económicos, tampoco no es tan fácil. Es mucho más fácil si exportar a Estados Unidos, pero ¿cómo le exportamos a China cuando hay algunos productos que competimos? No es tan fácil. Déjenme quejarme con ustedes. A ver, le hemos dejado al Poder Ejecutivo conducir la política exterior. Y esto hace que tenemos partidos poco globales. Y por lo tanto, dirigentes de partidos, cúpulas de partidos, poco interesados en el mundo. No estoy hablando de los candidatos todavía, sino de esa maquinaria que produce políticos. No están alerta de esto que está ocurriendo. Son más bien del siglo XX que del XXI. Yo creo que el problema está en otra parte. Yo creo que lo que ocurrió fue que entre el tratado y la migración se pudo resolver
más o menos problemas fundamentales de México, de satisfacer las necesidades de empleo internamente, de tener divisas suficientes para todas las cosas que se requerían importar. La economía no crece al 7%, pero partes del país crecen como la espuma. Y entonces eso hizo que para la clase política mexicana en su conjunto, todos los partidos, los gobiernos de varios sexenios, tuvieran un momento muy tranquilo y muy fácil y las cosas funcionaban y para qué molestarlo. Respecto al mundo, porque teníamos soluciones a los problemas inmediatos. Y la relación con Estados Unidos la manejaban los ejecutivos, los dos presidentes, y mientras la química funcionaba bien, no había problema. Súbitamente nos resulta que tenemos un problema con la química y entonces sí todo explota. Cuando, como dice Joana, tenemos una relación multidimensional complicadísima con la sociedad americana, y es la sociedad americana la que nos está despreciando, la que nos está viendo hacia abajo. Yo creo que mucho menos por el tema comercial que por el tema migratorio. Creo que Trump es un síntoma más que el problema. Y lo que hizo Trump fue aprovechar y utilizar el muro como un símbolo más que cualquier otra cosa, porque el que haya migrantes en Houston o en Nueva York se pierden en el mar de gente, pero en la mitad de Kansas o de Missouri se notan instantáneamente, tienen costumbres distintas, viven hacinados en pequeños lugares que todo el mundo ve todos los días, y eso ha molestado profundamente a una parte de la sociedad americana. Y nosotros, en vez de dedicarnos o de continuar dedicándonos a conquistar a la sociedad americana como se hizo exitosamente cuando se aprobó el tratado, simplemente abandonamos toda esa relación. Yo no creo que sea sustituible la parte de América del Sur. Creo que tenemos que tener una relación muy profunda y muy grande con América del Sur. Hace unos meses el gobierno mexicano, para tratar de darle un pequeño llegue al gobierno americano, decidió importar granos de un lugar distinto que Estados Unidos, y vinieron, no me acuerdo si de Argentina o de Brasil, pero una cosa que era de 1% o menos del total de la importación anual, inundó todos los puertos que teníamos, porque no tenemos ni la infraestructura ni las condiciones para hacerlo. Entonces, no es fácil sustituirlo. Como un día le oí al canciller Videgaray, Alemania y Polonia tienen problemas históricos mucho más complicados que los nuestros con los americanos, y sin embargo es una de las relaciones más intensas económicas que hay, porque son vecinos, y eso es lo natural. Ahora, si tenemos que tener una relación distinta porque esta vecindad ya no funciona, es otra situación. Me parece que si el tratado desapareciera, eso sí cambia las cosas, pero eso no implica que no tengamos que cambiar radicalmente nuestra manera de concebir al mundo y de concebirnos en el mundo. Pero a ver, decías hace un momento, había una serie como de arreglos, déjame plantearlo así, que permitían la pereza intelectual o la pereza incluso moral de la relación. Las vacaciones estratégicas. Vacaciones estratégicas. Es que... Vacation ladies. Pero a ver, estás en un momento, bueno, donde sí requieres políticos con comprensión del mundo. Mi impresión es que este debate al que Jonas hacía referencia, que es el segundo, que es donde se iba a tratar el tema internacional, demostró a tres políticos poco interesados. Voy a descartar a Meade, porque había sido canciller y entiende la jugada. Pero la verdad, dos de ellos desinteresados de los principales dilemas o dramas internacionales. No sé si fue estratégico o fue ignorancia. No, es una excelente manera de pregunta. Yo creo que en México, adicionalmente del tema de que teniendo bien la relación con Estados Unidos en los términos que hablaba Luis, no había incentivos para ir hacia otro lado. Pero yo creo que en México sí hay un problema de cómo acercarnos a la política exterior. No es que sea el patito feo, es más bien como ese jarrón chino en la sala, que todos nos sentimos súper orgullosos del jarroncito, ¿verdad? Pero nadie acaba de entender muy bien para qué sirve. Y me parece que en México no tenemos pensamiento estratégico. Oye, pues si sobre es chino, el ya mundo. deberíamos saberle, ¿no? Pero no lo hemos hecho. Ni sobre la Y yo economía. creo que ahí, perdón, pero los sacrosantos principios de política exterior, que están muy bien, tenemos una cultura política internacional en México muy principista, y que en México nunca nos sentamos, la clase política o los partidos, a decir, a ver, ¿y cuáles son los intereses de México en Cuba? ¿Por qué Cuba nos afecta? Entonces, desde el momento en el que entramos a pensar, a debatir la política exterior, lo hacemos desde una perspectiva, desde mi punto de vista, que no se basa en un diagnóstico. Todo el mundo dice, sí, la política interna y la política exterior, pero a ver, ¿dónde está la tarea? ¿De qué manera lo que ocurre
en Guatemala está vinculado con mi problema de seguridad. Hemos sido omisos al respecto y creo que sí hay un problema de cómo nos aproximamos y cómo nos acercamos a la política exterior. A ver, quiero que me ayuden con este bloque, con los matices, Joana, que hay entre las candidaturas. Voy a decir frases, ¿no? López Obrador dice, la mejor política exterior es la política interior. Anaya, su planteamiento es ponerse a hablar francés e inglés, ¿no? Y en realidad decir que va a cambiar a una negociación donde todo esté incluido. En el fondo lo que plantea es continuar por la misma política que ha llevado su amigo y actual canciller Videgaray y la que él llevó previamente, es decir, continuidad. ¿Ves más matices de lo que estoy diciendo? ¿Me ayudas a profundizar en los planteamientos de cada uno? Yo sí creo que hay coincidencias entre los tres candidatos. Yo creo que cuando Andrés Manuel dice la política exterior es una política interna, yo quiero pensar que se refiere a que si hay que poner orden en la casa, es decir, hay que reducir los niveles de violencia, hay que arreglar problemas de corrupción para que México pueda tener una mejor imagen al exterior. Yo quiero pensar que eso es cierto, porque aunque tú contrates a las mejores agencias de relaciones públicas, si tú tienes problemas internos, pobreza, violencia, corrupción, etcétera, sí perjudica tu imagen. Ahí no hay coincidencias ni con Anaya ni con Mid. No, en esa definitivamente no. Me parece que habla de una política más principista, como ya lo había dicho Guadalupe, incluso, ¿no?, en diferentes foros. Se habla de hay que regresar a estos principios tradicionales de la política exterior, una defensa férrea a esta soberanía, pero me parece que viene el concepto de la soberanía, de un concepto de soberanía de los años 60, no de pleno siglo XXI. ¿Tú estarías viendo, Luis, dos modelos? Es decir, modelo de política exterior a la López Obrador y un modelo de política exterior a Anaya Mid parecidos. Sí, yo creo que son dos paradigmas y lo son en todos los temas. Tenemos un paradigma que es el de continuidad con los matices, con las diferencias que cada quien pueda tener, donde lo que se busca es cómo nos integramos más exitosamente al resto del mundo, cómo resolvemos los problemas externos, pero dentro del mismo camino. Y el paradigma de regresemos a lo que funcionaba. Antes no teníamos conflictos con el resto del mundo, antes la economía crecía, antes no había violencia, había orden dentro del país, y esas cosas podían funcionar y podemos reconstruir esas cosas. Y antes estaba también el muro de Berlín, pero pues ya se cayó. Bueno, esa es la incongruencia del modelo, pero el paradigma sí es la de llegar hacia atrás, y yo creo que Enrique Peña Nieto pensó en algo similar al inicio del sexenio. Finalmente los dos son políticos muy parecidos de los años 60 o con una visión de los años 60. ¿Peña Nieto y López Obrador? Sí, pero como en esa época había políticos más de derecha, políticos más de izquierda, pero lo que pasa es que era contradictoria la visión política de Enrique Peña Nieto con la visión económica que él mismo estaba promoviendo y se quedó en el camino. Yo lo que creo ¿Tú crees que los referentes de Enrique Peña Nieto son setenteros? Sesenteros. Sesenteros, o sea, López Mateos. Exacto, es de construir una presidencia fuerte, es de controlar a los factores de la producción, al sector privado, a los sindicatos y demás. Así, no es posible, porque ya no tenemos la misma dinámica. En aquella época había controles de precios, había controles de importaciones. Se me hubiera ocurrido comparar a Peña Nieto Yo con creo que López son Obrador. muy similares sus visiones políticas. Lo que pasa es que en el caso de Peña era absolutamente incongruente su estrategia económica con su estrategia política. Y entonces no podía promoverla, no podía avanzarla. Y en el caso de López Obrador no hay contradicción. No hay contradicción conceptual. La pregunta es si está dispuesto a pagar el costo de la destrucción de tantas anclas económicas para poder construir esa visión política. Yo creo que sí hay dos paradigmas, ¿no? Digamos, un paradigma liberal y de apertura y un paradigma mucho más, digamos, nacionalista y de poca presencia internacional, que sería el de López Obrador. Pero con asegúnes, porque hay coincidencia entre los tres. ¿Cuál es la cosa? A ver, ya marcaba la diferencia. López Obrador no ha dicho no al tema de liberalización comercial. No, al revés, dijo, estoy con el Tratado de Libre Comercio. Y ahí están, con el Tratado de Libre Comercio y con los otros tratados. Sí. Se ha moderado. Él habla, por ejemplo, de autosuficiencia en ciertos sectores, ¿no? Como es el alimentario, ¿no? Que de alguna manera tiene cierto sentido. A ver, la agricultura en el mundo es de los sectores menos abiertos.
Entonces, él un poco está diciendo, digo, no sé si esa sea su opinión real, pero está diciendo, a ver, si hay subsidios y todo el mundo está protegiendo la agricultura, ¿por qué nosotros vamos a desproteger el campo? Tiene un punto. Aquí lo que yo quiero señalar es que parten de paradigmas distintos del para qué la política exterior, ¿sí? Una es cerrarnos, un poco la noción de que la política exterior debe ser un poco de trinchera, mientras arreglamos la casa, cerramos las puertas, que no nos hagan olas, no salimos afuera, no vaya a ser que salgamos mal vestidos y entonces mejor no regresamos. Y el otro es, no, o sea, no hay manera de cerrar la puerta. Hay dos paradigmas, pero a pesar de que hay dos paradigmas, es impresionante, yo creo, ciertas coincidencias, por lo menos en temas de libre comercio. No ha dicho nada de que no vamos a salir del TPP-11, nada de que no vamos a estar en la Alianza para el Pacífico, no ha dicho ni ha anunciado tampoco necesariamente medidas proteccionistas. Entonces yo creo que en ese nivel también hay más coincidencias sorprendentes desde mi punto de Todos vista. hablan de esta diversificación, todos hablan También. de que México debe de tener una política exterior quizás un poco más activa, un poquito menos López Obrador, que México tenga más presencia en los foros multilaterales, aunque, por ejemplo, a mí me parece que la propuesta de Ricardo Anaya a mí me llamaron la atención dos propuestas de Ricardo Anaya. Una es formar un consejo, un comité consultivo de política exterior, que eso quizás no es la primera vez que se propone, vamos a ver si es cierto o no, pero eso también es que la sociedad civil conozca más la política exterior, que eso me parece una propuesta interesante, y la segunda es otorgarle más facultades en esa materia al Senado, que eso me parece también bastante interesante. Entonces es también ciudadanizar y que la gente común y corriente conozca la política exterior y para qué le sirve, ¿no? Bueno, aquí estamos completando con esto la fotografía del momento y viene ahora una conversación que es la más difícil de todas, es pedirles que agarren su bola de cristal y nos cuenten cuáles van a ser los desafíos del próximo presidente de la República, sea quien sea. Es decir, ¿qué están viendo entre el 2018 y 2024 que debería observarse con detenimiento y a partir de eso reaccionar con el mejor instrumento que uno tiene para seguir construyendo nación, que es la política exterior? Yo insisto, hay mucho que hacer aquí adentro, sin duda. A mí me Pero parece... renunciar a la política exterior, porque solo nos vamos a concentrar en lo interior, creo puede ser un riesgo, pero me lo refutan en un momento. Voy a corte, regresamos. Regresamos para seguir hablando de política exterior y quiero traer a cuento algo que planteaba Joan hace un momento. Decía, y más tiene sentido, si uno quiere mostrar un país, presumirlo con orgullo, pues la mejor manera es que ocurran cosas de las cuales estés orgulloso. Si tienes una política de seguridad que es un desastre, si tienes una política económica que ha expulsado hordas de familias fuera del país, si traes, digamos, problemas muy serios de corrupción, pues por más ganas que le eches, no hay forma de tener una buena imagen del país en el exterior. Y ahí te sigo. Eso no es hacer política exterior, es hacer política interior. Así es. Ahora, una cosa distinta es cuál es tu política consular, cómo vas a proteger a tu diáspora, cómo te vas a sentar en los organismos internacionales o multilaterales, qué tipo de negociaciones vas a tener con la Casa Blanca. Y perdón, pero eso se lleva en la Cancillería, no en la Secretaría de Gobernación. Así es. De ahí que, vuelvo a insistir, sigo sin entender, perdónenme, pregunta de periodista, sigo sin entender esa frase de que la mejor política exterior es la política interior. A mí me parece que queda corta y esa es la principal crítica que yo le hago a Andrés Manuel. Me parece que sí, hay que arreglar la casa, pero no es una política exterior, coadyuva. Yo creo que para empezar, siguiendo la pregunta que nos hiciste, se debe de partir de un diagnóstico. Hay que ver cómo está el mundo. Tenemos un mundo más complejo, un mundo más incierto. Me parece que en el momento en que Estados Unidos renuncia a ser este policía del mundo, estamos en un mundo
y el mismo Trump pone muchos riesgos. Entonces hay que hacer primero un diagnóstico de nuestra política exterior. Si no, yo estoy completamente de acuerdo, nuestra política exterior es muy importante, Estados Unidos, sí, definitivamente sí, y no puedes concentrarte nada más en el Poder Ejecutivo, y más cuando no sabemos si Trump va a durar 4 años u 8 años. Entonces sí me parece que en el 88 hubo mucha presencia de México en Estados Unidos para firmar el Telecán. Ahorita esto es resultado de esta ausencia, que México no hicimos presencia, pero no a nivel ejecutivo. Como lo decía ya Luis hace un momento, nosotros tenemos que hacer presencia en Estados Unidos y los diferentes actores. ¿Cuál es el papel del Senado, de la Cámara de Diputados? Hay una diplomacia parlamentaria que también es importante, y no hay que dejarle todo al Ejecutivo. Son muchas instituciones, muchos temas, y yo haría, digamos, en este Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué acciones queremos hacer con cada región, con cada organismo multilateral? Entonces, eso podría darle mucha importancia a la política exterior. Luis, es una sobresimplificación de campaña. Sí es, pero no hay que olvidar, Clausewitz decía que el gran pensador alemán del siglo XIX decía que la política exterior es una extensión de la política interior. No hay manera de evitar eso. Lo que hicimos por muchas décadas en la primera mitad del siglo XX fue utilizar la política exterior como una manera de tener presencia y de diversificar nuestra relación con Estados Unidos como protección respecto a Estados Unidos. Cuba se convirtió en un mecanismo a través del cual podíamos satisfacer a sectores internos, sobre todo de la izquierda, sin tener un problema con los americanos. Siempre fue una extensión de política interna. El Tratado de Libre Comercio fue una manera de lograr certidumbre para la inversión del exterior que viniera a México. Entonces, si ya no vamos a tener esa certidumbre, si ya no tenemos la certidumbre de que tengamos esa certidumbre, valga la redundancia, tenemos que generar fuentes de certidumbre internas en la forma de un Estado de Derecho, en la forma de seguridad interna, en la forma de una economía más equilibrada para toda la población. Y todo esto sí implica una buena política interior. No creo que esté mal el concepto, pero también tenemos que entender, igual lo puso muy bien al principio, es una visión estratégica de cómo nos afecta el mundo y cómo aprovechamos las oportunidades que hay en el mundo. Y eso implica un diagnóstico, decía Joana, eso implica entender lo que pasa, entender los mercados que nos afectan, los financieros, los mercados petroleros, implica entender qué está pasando en la relación entre China, Rusia y Estados Unidos, que es complicada como el demonio. La forma en que yo creo que hay un simplismo enorme en esa idea de que podemos sustituir a una relación con China a la relación con Estados Unidos. Simplemente no tiene sentido. Pero por otra parte, China es un factor fundamental en el mundo. Tenemos que entender qué es, qué puede ser, qué queremos de ellos, qué quieren ellos de nosotros. Son preguntas fundamentales que tenemos que entender. El tema de Cuba es un tema fundamental de seguridad nacional mexicana también. Si el régimen cubano se hubiera colapsado, el riesgo de tener una mafia cubana en México, utilizando la parábola de la mafia rusa en Europa, países serios como Austria, como Alemania, tuvieron 10 o 15 años hasta que lograron controlar esas mafias. Los cubanos son mucho más hábiles y están mucho más profundamente enraizados en la región centroamericana y México. Entonces, esos temas son temas fundamentales que tenemos que estar platicando, entendiendo y actuando. A ver, dilemas en particular. En efecto, es ridículo asumir que porque hay un nuevo aspirante a poder hegemónico, ahora simplemente nos enamoramos de el hombre o la mujer de junto, de entrada porque hay algunos kilómetros de distancia con China, no somos Vietnam. Y sin embargo no sabemos qué hacer con China. A ver, yo sí creo que uno de los grandes reclamos que hay que hacerle al gobierno de Enrique Peña Nieto es que, a propósito de un tren, nos metimos en una pésima relación con China y logramos que el gobierno chino tuviera desconfianza del gobierno mexicano. ¿Cómo reconstruyes en los próximos años o hacia dónde reconstruyes esa relación? Creo que es uno de los grandes retos y dilemas de la política exterior de México, por dos razones. Primero, porque hay un riesgo real de que venga una espiral proteccionista, y el principal defensor en estos momentos, si ustedes quieren, del orden liberal a nivel de la OMC es China. Entonces ahí
hay una cierta convergencia que a lo mejor antes no veíamos como vemos ahora. Otro reto tiene que ver con el hecho de que no sabemos cómo va a ser la relación entre China y Estados Unidos y nosotros podemos quedar en el medio, ¿sí? Ahorita ya más o menos se arregló el tema de si puede haber o no una guerra comercial entre ellos, pero no está descartada y nosotros vamos a tener que ver cómo le hacemos en ese tema. A mí, hacia China me parecen varias cosas importantes. Primero, hemos estado obsesionados con el tema del comercio. La relación de México con China no puede quedarse exclusivamente en el tema comercial. Somos economías, digamos, que estamos compitiendo en términos comerciales. Entonces ahí yo no veo como mucho para dónde hacernos, porque los chinos traen, digamos, ciertas ventajas comparativas, aunque ya también están cambiando en su fase y es probable que nosotros pero nos te lo pregunto volvamos... directo. Lo que ellos quieren es invertir en América Latina. Ok. Ha habido países como Perú que ya le abrieron las puertas y nosotros no hemos Exacto. podido. Entonces, el ¿Se otro las te- abrimos o no? Hay mucho Yo creo que sí, presencia. pero nosotros tenemos que tener la agenda. Y te voy a decir cuál debe ser la agenda. Los chinos han sido muy depredadores en otras partes de América Latina. De hecho, países que se fueron con esta idea de que, ay, China, sí, qué padre. Y resulta que están invirtiendo y dejan a veces digamos, un tiradero desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, ¿no? O no siguen ciertas reglas del juego. Entonces, me parece que para México la apuesta con China sí va en la inversión, pero va sobre todo en inversión en infraestructura, pensando en algo que me parece a mí que geopolíticamente México tiene una facilidad o un papel natural, que es ser un hub de interconexión hacia el Pacífico. Y ahí, sí, China, además China es una potencia en términos de puertos. No es nada más dinero, digamos, en industria, sino a mí me parece que el núcleo de la relación con China tendría que ser un programa muy bien pensado en infraestructura, pero no en una infraestructura solamente interna, sino pensando que México al ratito, ¿verdad?, puede ser vía de entrada y acceso No, y a más, nivel más con internacional. el TPP y con, digamos, toda la visión que está teniendo China con abrir toda esta, lo que le llaman la ruta de la seda, y es bien Yo no importante. me muevo de región. Los vemos sin la suficiente dignidad y sin la suficiente atención. Hay una crisis muy seria con El Salvador, una crisis muy seria con Honduras, una crisis que no se resuelve con Guatemala, de migración, de violencia, de inestabilidad. Hay algo de responsabilidad de México sobre esa frontera y nuevamente yo la política hacia allá no la alcanzo a ver. Es otra deuda que este gobierno a mí me deja, pero les pregunto a los especialistas cuál debería ser la función de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propósito de esta región. Es que yo creo que el problema no es igual que para México, para esos países, pero mucho más agudo en esos países. No es de corrupción, no es de violencia, no es de drogas, es de falta de gobierno. Mucho más agudizado en un lugar como Salvador u Honduras, en Guatemala, donde han desmantelado mucho de lo que tenían. Y nosotros que no nos hemos transformado políticamente para construir gobiernos locales, estatales, que funcionen, que le provean lo más elemental a la población, que es seguridad, con un... O sea, Chiapas y Honduras muy cercanos, dirías tú. No, nada más eso, Tamaulipas. O sea, no es muy diferente en términos de seguridad, quizás peor incluso. Y eso tiene que ver con el enorme peso de las drogas, pero con un sistema de gobierno que tiene por lo menos 100 años, si no es que más, en concepción y en estructura. Es un gobierno pensado de manera centralizada, pero que se descentralizó a fuerzas por las circunstancias y que no se ha reconstruido, no se ha desarrollado. Y ese fenómeno es el mismito en el sur. Entonces, yo creo que si hay un concepto, o sea, deberíamos desarrollar un concepto de desarrollo regional, pero que tiene que involucrar la reconstrucción del sistema político de cada país, del sistema de gobierno de cada país. No sé en qué medida nosotros tenemos que podamos hacer algo en esos países, tenemos que empezar por la casa, pero nuestro verdadero dilema es un dilema interno extraordinario. La política exterior es muy importante, pero lo que primero que tenemos que tener es seguridad para la población, y lo que eso implica, para poder hacerlo tenemos que resolver problemas internacionales, pero no es una cosa en vez de la otra. Ahora, un país que estaba ganando en liderazgo en América de manera fundamental fue Brasil. Hoy está en crisis, eso hace que el Cono Sur esté en crisis. Y la verdad es que esta competencia con Brasil también nos metió en una relación no muy potable, no muy saludable con Argentina, con Chile, que habían sido
tradicionales aliados de México. ¿Ven en el próximo sexenio, en la próxima administración, algún papel particular con el Cono Sur a jugar? Yo creo que estamos viviendo en el Cono Sur, digo, en América del Sur, problemas, riesgos de gobernabilidad serios, porque no solamente es el caso, digamos, de Brasil, sino también tenemos a la puerta el tema de Venezuela y problemas de gobernabilidad, de debilidad de instituciones. O sea, creo que con América del Sur tenemos desafíos comunes. Narcoamérica lo llamaron los periodistas. Entonces, ahí, ¿cómo consolidar, digamos, estos regímenes más democráticos y plurales que puedan dar certidumbre, seguridad, un mínimo de crecimiento? Digamos, estamos ahorita ante un problema en el caso de Colombia, en donde quizás se pueda descarrilar el proceso de consolidación de la paz. Hay muchos problemas que estamos compartiendo. Entonces, y el hecho de que haya esta derrumbe de algunos liderazgos, lo que te genera es que no hay espacios de acción colectiva eficaces. Necesito una última reflexión sobre Europa y con esto cerramos las regiones. ¿Qué harían con Europa, con la Unión Europea, con lo que le está ocurriendo en la Unión Europea? Yo creo que todas las regiones del mundo tienen sus problemas. Europa tiene problemas. Yo soy menos optimista que tú. Creo que todo el proyecto europeo está en discusión, no está tan consolidado. España e Italia van a meter presiones muy fuertes sobre todo el sistema del euro en los próximos meses, y eso quién sabe a dónde lo lleve. Brexit está obligando a redefinir y cada vez más europeos están buscando cómo hacerlo menos mal. Tenemos un problema en el sur del continente, tenemos un problema en Centroamérica sin duda. La región que más crece y que mejor crece sin duda es Asia. No es que tengamos que hacer con ellos, pero lo que tenemos que hacer es aprender cómo vincularnos y cómo desarrollar oportunidades en cada uno de esos lugares. Pero el mensaje de fondo, y en ese sentido, no como él lo dice, pero en el sentido estricto, tenemos un problema en casa que tenemos que resolver. Pero yo lo que veo es que el resto del mundo puede ser parte de la solución y no nada más Estados Unidos. Es el conjunto de las dos cosas. Ana, un minuto de conclusiones. Insisto, va a seguir siendo importante la relación con Estados Unidos. No nos podemos cambiar de región. Estados Unidos sigue siendo nuestro vecino, pero hay que también buscar oportunidades en otras regiones. Y China no va a sustituir a Estados Unidos. Y también ver esto como una oportunidad para México, pues lograr esta ansiada diversificación, pero con un interés nacional y pensando a largo plazo. Les agradezco muchísimo esta conversación. Creo que si le sigo en la hebra de su pensamiento, en los próximos 10 años, en la próxima década, el globo va a dar un cambio muy sustantivo. No quiere decir que todo se erradicará y veremos un nuevo mundo, pero la verdad es que sí va a dar un salto importante en su forma de organizarse, en sus instituciones, en sus dinámicas. Mientras mejor sepamos anticipar ese mundo que viene, mejor lugar ocupará México en ese nuevo orden o desorden global. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido entrar a su hogar esta noche. Nos vemos próximo miércoles 10 de la noche, Espiral.